Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y también agradecer a Fundoro que me hayan invitado una vez más a colaborar con ustedes, que me parece que están haciendo una labor bastante interesante y que llevan ya mucho tiempo, muchos años de trabajo y esfuerzo que son muy valiosos, ¿no? Me ha gustado mucho la exposición que tienen debajo, etcétera, ¿no? Bien, yo ahora lo que voy a hablar es, bueno, como vemos en el título, sobre las últimas oleadas de los nuevos descubrimientos en el ámbito de la evolución humana. En primer lugar, quería señalar que esta exposición forma parte de un proyecto, de un intento de proyecto de investigación que tiene como fin sacar a las mujeres a la luz, de señalar que hay muchísimas mujeres trabajando en este ámbito como en tantos otros. En el caso de lo que hoy tratamos, está basado en multitud de artículos de aparición muy reciente que están firmados por gran cantidad de investigadores e investigadoras. Es decir, se trata de trabajo que emplean una tecnología que ya mencionaremos un poquito más adelante y que implica la colaboración de mucha gente. Sin embargo, me ha gustado aquí resaltar a las mujeres porque ellas son las menos citadas, las más olvidadas, las que pasan más desapercibidas, las que cuando se habla de los grandes hallazgos pues son las últimas las que se mencionan, ¿no? Entonces, en ese sentido he pretendido pues destacarlas aquí, pero siempre dejando claro que se trata de proyectos no solo multidisciplinares, sino también hechos por muchísima gente procedentes de muchas disciplinas distintas. De hecho, la evolución humana, desde que Darwin introdujo el concepto de evolución humana dentro de su gran teoría de la evolución, este ha sido un tema que ha estado sometido a constantes debates, discusiones, polémicas, etc. Y claro, las razones que llevan a que esto haya sido tan como hirviendo, ¿no? tan en ebullición, es en gran parte debido a que es una disciplina multidisciplinar. Es decir, no hay una sola especialidad, sino que están historiadores, antropólogos, conocimientos procedentes de la psicología, de la biología evolutiva, de múltiples disciplinas. Eso ya implica desacuerdos de por sí y discusiones y debates, ¿no? Por otra parte, el investigador o investigadora y el sujeto investigado son lo mismo. Es decir, quien investiga somos nosotros y lo que investigamos es nuestro pasado. Entonces hace que el tema en este caso sea mucho más subjetivo que cuando se investiga la evolución del caballo, la evolución de las aves, por ejemplo, ¿no? Y además el material de trabajo en el campo de la evolución son los restos fósiles, en primer lugar. Y los restos fósiles, aunque en las últimas décadas han aumentado muchísimo en lo que respecta a los restos de nuestros antepasados, no cabe duda que son escasos. Y que los fósiles pues no se forman siempre que un organismo muere, no fosiliza, sino que es escaso el momento en que fosiliza y después es difícil también encontrar los fósiles. Por lo tanto, el material de trabajo también no es abundante. Y por otra parte, interpretar los fósiles, que a lo mejor son muy antiguos y por lo tanto están deformados por efectos geológicos, etc., todo esto contribuye a que hace como una olla, ¿no? de un caldero en donde hay muchísimos componentes. Y por eso el tema está en constante debate, en constante ebullición y evolución también. Entonces, y ahora en los últimos años, pues ahora comentaremos por qué han surgido muchos más datos y muchas más novedades que han hecho que el tema sea notablemente más interesante, pero al mismo tiempo también notablemente más debatido, ¿no? Para recordar un poco, señalemos que el modelo clásico de la evolución humana señala que hace aproximadamente 7 millones de años surgieron en África los primeros simios bípedos, es decir, simios bípedos son, es el momento, hace 7 millones de años implicó que en una población que existía en África, por un lado se divergió de esa población los antepasados de los chimpancés actuales y por otro lado nuestros antepasados. Nuestros antepasados se fueron caracterizando por diversos aspectos, pero el primero que surgió fue el utilizar para la locomoción solo las extremidades posteriores. Eso es lo que se llama el bipedismo y ese es el primer carácter que nos considera como, nos establece como humanos. Entonces eso surgió hace aproximadamente 7 millones de años, en África con mayúscula, que aquí lo puse con minúscula.
Hace aproximadamente entre 2,8 y 3 millones de años aparecieron los representantes más tempranos del género Homo, es decir, del linaje, de nuestro linaje que condujo a nuestra especie, ¿no? Eso se tiene admitido como el modelo clásico de la evolución. Y hace en torno a 250.000 a 300.000 años se originó nuestra especie. Se originó en Etiopía, hace, como digo aquí, en torno a 300.000 años, y posteriormente, hace como unos 80.000 o 100.000 años, emigró desde Etiopía, desde el sur de Etiopía al resto del mundo, pues emigraron algunas poblaciones de Homo sapiens. Ya aquí empiezan temas de discusión, porque muchos autores y autoras señalan que la humanidad Homo sapiens en concreto se originó en Etiopía, pero muchos otros investigadores señalan que surgió en Sudáfrica, bastante distantes unos de otros. Ahí hay un debate importante porque también en estos casos, cuando encontramos el fósil más antiguo, decimos, pues se originó en el lugar donde lo encontramos. Pero si pasa un tiempo y lo encontramos en un sitio, en otro sitio y es aún más antiguo, pues ya tenemos que cambiar el lugar de donde se originó. Entonces esto genera una cierta inestabilidad, ¿no? Ahora bien, también siguiendo dentro del modelo clásico de la emigración africana, aquí tenemos señalado en rojo Homo sapiens, ¿no? Nuestra especie. Pero cuando nuestra especie salió de África, se dirigió pues, al Próximo Oriente y luego se dirigió hacia Europa y hacia Asia, pero esos lugares donde llegó Homo sapiens no estaban vacíos. Con anterioridad al surgimiento de Homo sapiens, habían emigrado desde África a Eurasia. Por Eurasia se suele definir el enorme continente que va desde Lisboa a Vladivostok, al extremo ruso. Entonces, antes de que Homo sapiens saliera, habían emigrado desde África otros homininos más arcaicos, ¿no? Entonces, esos homininos pues, fueron conquistando diversos territorios, fueron modificándose, evolucionando en esos lugares, y cuando Homo sapiens se encontró con ellos, al emigrar él también, se supone o se ha supuesto hasta hace muy poco tiempo que reemplazó a los homininos arcaicos sin relacionarse con ellos. O bien los eliminó, o bien ocupó espacios ecológicos en competencia con los otros, y Homo sapiens pues triunfó sobre los anteriores, y los anteriores se extinguieron, y Homo sapiens aprovechó pues, un determinado entorno físico donde existían pues, una serie de nutrientes y condiciones ambientales apropiadas. Más o menos esto es lo que se ha pensado hasta hace ni 10 años, ¿no? Pero sin embargo ahora este tipo de ideas se han ido modificando profundamente hasta el punto de que lo que les acabo de decir está empezando a quedar, no vamos a decir totalmente desfasado, pero por lo menos en el tablero de la discusión. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha conducido a que en estos últimos años ese modelo que se ha ido fabricando, construyendo, con numerosos datos y con numerosos fósiles y encontrando, pues, por ejemplo, la emigración de Homo sapiens se ha ido descubriendo en base a distintos yacimientos que se han ido encontrando, herramientas que se han descubierto en esos yacimientos, restos óseos. Entonces eso ha ido como si fueran señales, ¿no?, que van dejando una huella por donde transcurrió Homo sapiens. En fin, todos esos datos que se han ido configurando el modelo convencional, ahora no es que se rechacen de golpe, pero se están considerando en duda. ¿Por qué? Porque han surgido conocimientos procedentes de una nueva rama de la biología que ha estremecido a todos los conocimientos biológicos, que es lo que podemos llamar la era de la genómica. La era de la genómica es un nuevo, como tenemos aquí, e inesperado frente para estudiar la naturaleza humana. La era de la genómica surgió con algo que a todos ustedes les sonará, que es el proyecto Genoma Humano, ¿no? Una vez que se descubrió que los genes están hechos de ADN, una vez que se descubrió que todos los seres vivos almacenan la información genética en forma de ADN, se descubrió que la estructura de la molécula de ADN era una doble hélice, que estaba formada por 4 unidades distintas, que se repetían infinidad de veces y que la secuencia de esas unidades es la información genética. Una vez que todos esos datos fueron surgiendo en la década de los 80 y los
los 90, surgió un proyecto muy ambicioso que era el proyecto Genoma Humano. Es decir, secuenciar, estudiar, analizar el ADN humano en todo el ADN humano, ¿no? Cómo estaban, cuál era la secuencia, el orden de los nucleótidos, de los componentes de la molécula de ADN que contenía la información genética. En suma, se pretendió entender nuestra información genética. A partir de la posibilidad de llevar a cabo este tipo de proyectos fue tecnológicamente muy complejo y cada vez se ha ido complejizando más. Y está formado básicamente, por un lado, por los avances y los descubrimientos de la biología molecular, y por otro lado, los avances y descubrimientos de la computación. Es decir, que los ordenadores, el mejor conocimiento y uso de los ordenadores ha permitido que la genética y esas nuevas tecnologías se confluyeran y permitiesen entonces emprender un proyecto tan extraordinario como era conocer el orden de las unidades que forman la molécula de ADN humano, ¿no? Las distintas moléculas de ADN humano. Entonces, todo el proyecto Genoma Humano se completó en el año 2003. Ahora bien, ahí puse completado entre comillas, porque en realidad se consiguió, mediante el uso de ordenadores, etcétera, de tecnologías cada vez más novedosas, se consiguió averiguar cómo estaba el orden de los nucleótidos del ADN humano. Ahora bien, eso lo que hizo no fue completar nuestro genoma, no fue completar nuestros conocimientos sobre la información genética que nosotros portamos, ¿no? Sino ampliarla y darnos cuenta de que era extraordinariamente más complejo de lo que se creía. Por lo tanto, se completó relativamente, se completó un objetivo, pero luego surgieron, como muchas veces ocurre en la ciencia, ¿no? Múltiples preguntas, múltiples cuestiones que al final no está completado, está iniciado, está encauzado, pero hay mucho por saber. Ahora bien, en ese campo no nos vamos a introducir ahora, pero sí señalar que eso puso las bases para el surgimiento de lo que se llama, la paleogenómica y la paleoproteómica. Es decir, la paleogenómica hace referencia a estudiar el ADN, pero no el ADN nuestro actual, sino el ADN antiguo, el ADN que se puede extraer y estudiar procedente de fósiles obtenidos en distintos yacimientos. Entonces, eso ha abierto una puerta enorme a la hora de poder averiguar información, datos sobre cómo pueden haber sido nuestros antepasados en función de cómo era su ADN en comparación con el nuestro. Además de esto, la paleoproteómica significa, como sabemos, la información genética, la secuencia de nucleótidos de las unidades que forman el ADN, es la información genética que se materializa en la síntesis de las proteínas. Es decir, las proteínas se sintetizan en función de la información que existe en el ADN. Cuando no es posible encontrar ADN fosilizado, no es que el ADN esté fosilizado, ADN procedente de fósiles. A veces es posible encontrar proteínas procedentes de fósiles, porque las proteínas son unas moléculas que por distintas razones, que no vamos a entrar aquí, son mucho más resistentes a la destrucción que el ADN, duran más tiempo. Entonces podemos encontrar en yacimientos, actualmente con unas técnicas extraordinariamente sofisticadas, podemos encontrar en diversos yacimientos, a lo mejor no encontramos ADN, pero sí encontramos proteínas. Y las proteínas nos dan una información como indirecta, pero muy valiosa. Estas dos tecnologías, la paleogenómica y la paleoproteómica, están como estremeciendo los conocimientos que hoy tenemos sobre la evolución humana, porque están abriendo puertas inesperadas, además puertas inesperadas hasta hace 10 años, que es lo que le ha dado hecho que todo el mundo esté muy sorprendido, ¿no? La paleogenómica, como tenemos aquí, se originó en los últimos 10 años gracias al desarrollo de nuevas plataformas de secuenciación masiva. Eso básicamente quiere decir, dentro de mis conocimientos, porque la verdad que es muy complejo, quiere decir que inicialmente, cuando se estudió el genoma humano, se hizo de una manera como artesanal.
diversos laboratorios en distintas partes del mundo empezaron a estudiar cómo secuenciar el ADN, emplear ordenadores para estudiarlo y analizarlo. Pero entonces poco a poco fueron surgiendo estas grandes plataformas. Inicialmente se pensó que estas grandes plataformas permitirían que se secuenciara el ADN a mucha mayor velocidad y con mucha mayor eficiencia y se obtuvieran gran cantidad de datos. Y efectivamente ha sido así. Pero esas plataformas son tan sofisticadas y tan complejas que no se ha, digamos, esta investigación no se ha democratizado, sino que se ha concentrado en unos pocos laboratorios del mundo. Y por supuesto, ¿cuáles son esos laboratorios? Principalmente en Estados Unidos y también en Europa, sobre todo el Instituto Max Planck. El Instituto Max Planck, que en realidad es una sociedad que tiene múltiples institutos distribuidos por diversas partes de Alemania, son los que principalmente están hoy utilizando esas grandes, que tienen la posibilidad, el dinero, la disposición, en fin, la capacidad para utilizar esas grandes plataformas. Entonces, los conocimientos que hoy tenemos sobre lo que vamos a hablar a continuación, la paleogenómica y la paleoproteómica proceden principalmente de esos laboratorios. A esos laboratorios están acudiendo tanto al Instituto Max Planck como en los Estados Unidos los principales jóvenes estudiantes que consiguen pues becas incluso concedidas por la Unión Europea, por sus respectivos países, etc. Ahí está concentrada la cantidad de datos que hoy en día están saliendo en torno a el ADN antiguo y las proteínas antiguas. El principal personaje, es decir, investigador más destacado, es el científico Svante Pääbo. Trabaja en el Departamento de Antropología Evolutiva del Instituto Max Planck en Leipzig y él es de origen sueco, pero realmente ha creado un conjunto de laboratorios, dirige un conjunto de investigaciones extraordinariamente útiles y que están, como les decía, generando resultados muy, muy interesantes. Svante Pääbo en el año 2010 dio la primera versión del genoma neandertal. Los neandertales son pues otra especie humana, la especie humana más próxima a nosotros. Pues bien, con restos de ADN extraído de fósiles de Vendija. Vendija es una cueva que está en Croacia. Y también restos de ADN fósil de neandertales de El Cidrón, que es una cueva que está en Asturias. Entonces, consiguiendo restos de ADN de estas dos cuevas procedentes de neandertales, en el año 2010, Svante Pääbo publicó por primera vez el genoma neandertal. Nosotros podemos decir, el proyecto Genoma Humano nació a partir de la genómica y el proyecto neandertal surgió a partir de la paleogenómica. Y estos han sido dos ramas, dos motores que han potenciado enormemente este tipo de investigaciones. El genoma, y bueno, uno de los descubrimientos más interesantes del resultado del trabajo de Svante Pääbo, de los primeros resultados, fue que comparó el genoma de un neandertal con el genoma de un humano moderno, un genoma nuestro, ¿no? Entonces llegó a la conclusión de que se pudo detectar que el genoma humano moderno conserva entre el 2 y el 4% del ADN neandertal. ¿Y esto qué significa? Pues tiene un significado que ha dado lugar a una de las ramas más interesantes del pensamiento evolutivo hoy en lo que respecta a la evolución humana, que es la hibridación. ¿De qué manera podemos tener nosotros en nuestro genoma restos de ADN neandertales? Porque en el pasado, antepasados nuestros se cruzaron con los neandertales y tuvieron descendencia, que eran fuertes, vigorosos, fértiles, que a su vez pues fueron teniendo más descendencia y los descendientes de esos híbridos pues somos nosotros. Es decir, que nosotros tenemos en nuestro ADN de otras especies porque nos cruzamos con ellos en el pasado. Esto ha sido una novedad que ha dado lugar a gran cantidad de investigaciones y a gran cantidad de discusiones y debates. Entre paréntesis, por si acaso, quería señalarles que el ADN neandertal o el ADN de los humanos modernos se estudia
con muestras procedentes de distintos miembros de las mismas especies, porque realmente el ADN de todos los que estamos aquí apenas se diferencia uno de otros por un 0,01% de fragmentos, ¿no? Por lo tanto, el genoma humano se puede generalizar, el genoma neandertal se puede generalizar, aunque esté formado por retazos, porque lo hayamos completado con retazos procedentes de distintos individuos. Las diferencias individuales son mínimas en comparación con todo lo que hay en común, ¿no? Por lo tanto, entonces se ha podido comparar nuestro genoma con el genoma de los neandertales y se ha llegado a las conclusiones que estamos comentando. Aquí hay un dato, bueno, esto se lo pongo solo a título ilustrativo, que los neandertales habitaron en Europa, Oriente Medio y Oriente Próximo, y también en Asia Central hace entre 300.000 y 40.000 años. Aproximadamente hace 40.000 años se extinguieron. Estas imágenes son bastante modernas y hoy en día se consideran a los neandertales como una especie cada vez más parecida a nosotros. Es decir, a medida que se van haciendo nuevos descubrimientos, se va viendo que los neandertales se parecen mucho a nosotros. Este es un tema que no vamos a entrar ahora, pero sí quería señalarle que si nosotros miramos en un libro o en imágenes en internet o donde fuera, cómo se veían los neandertales, cómo se imaginaban los neandertales a principios del siglo XX, eran poco menos que muy semejantes a simios. Sin embargo, los hallazgos que han tenido lugar a lo largo de todo el siglo XX han ido cada vez conduciendo más a la semejanza que aquí podemos ver que realmente este hombre y esta mujer, esta hembra y este macho neandertales son extraordinariamente parecidos a nosotros. Entonces, este parecido está basado en los nuevos datos que se han ido obteniendo y que nos indican que aumentan las posibilidades de un cruzamiento, de hibridación con descendencia fértil. Bien, a continuación del estudio de los neandertales, cuando surgió el proyecto del genoma neandertal, ya se sentaron las bases para que se pudieran estudiar los restos fósiles de otros homininos. En el año 2008, en la cueva de Denisova, la cueva de Denisova está en Siberia. Está básicamente, si nosotros consideramos Eurasia, el enorme continente que va desde Lisboa a Vladivostok, bueno, pues en la zona más o menos central, donde sería la región de Siberia, se encuentra la cueva de Denisova. Y en esa cueva, en el año 2008, se descubrió la falange de un dedo que los expertos y las expertas pensaron que podía pertenecer a un hominino, es decir, a un humano. Esta investigadora, Vivian Sloan, que fue en su momento alumna de Svante Pääbo, decidió investigar lo hallado en la cueva de Denisova para ver si era, primero confirmar si era, con las técnicas modernas, ¿no? Para ver si se trataba de un hominino o no, ¿no? Si el resto encontrado, el fósil hallado, que se sospechaba que era de un hominino, lo era o no. Y en el caso de que sí lo fuera, ¿a qué especie pertenecía? Pues bien, con las novedosas tecnologías que les estaba comentando antes, se logró perforar un fragmento de hueso fósil y se encontró que este tenía aproximadamente una edad comprendida, bueno, vemos que el margen es bastante amplio, ¿no? Entre unos 130.000 y 230.000 años de antigüedad. Entonces, el hueso que se encontró era una falange que contenía el 70% aproximadamente de ADN endógeno. Endógeno es que era de ese propio fósil. Extrayendo con el mayor cuidado posible y tratando de dañar lo menos posible estos restos, se analizó ese genoma. Y se constató que ese genoma pertenecía, en principio se pensó probablemente se trate de un neandertal, pero vieron que no, que el genoma era muy parecido al de un neandertal, pero no era de neandertal. Entonces, como no tenían sino ese hueso tan pequeñito, era imposible describir, darle un nombre científico al hueso, y optaron por llamarlos denisovanos. Los denisovanos representan la primera especie humana, son homininos, es decir, pertenecen al género Homo, la primera especie que se definió en base al ADN fósil. Es decir, no había otros huesos o otros fósiles de mayor tamaño.
Esto dio lugar a una serie de hallazgos sumamente interesantes. Primero, antes que continuar, se vio que en el ADN de los denisovanos existían fragmentos de ADN neandertales, y en el ADN de los neandertales existían fragmentos de denisovanos. Y no solo eso, sino que continuando con los estudios comparados, que mediante la informática son relativamente fáciles de hacer, se comprobó que también había algunos fragmentos de ADN de origen denisovano y de origen neandertal, bueno, eso ya se sabía, en el ADN de los humanos modernos. Entonces, el empezar a encontrar estos tipos de combinaciones entre el material genético llevó a pensar que entre estos distintos homininos, cuando convivían en los mismos lugares, probablemente se apareaban entre ellos y tenían descendencia fértil. Esa idea empezó a surgir con los resultados del proyecto Genoma Neandertal y después con estudios de otros ADN antiguos. Pero claro, estos estudios iban muy en contra de la idea convencional y tradicional que sostenía con gran firmeza y muchos autores y autoras que yo creo que tienen razón, con gran número de prejuicios, de pensar que Homo sapiens cuando llegó salió de África y llegó a otros lugares donde vivían otros homininos, arrasó con ellos. Es decir, acabó con aquellas especies, ya sea, como decíamos antes, ¿no? Violentamente o bien compitiendo por los mismos espacios. Sin embargo, esto estaba demostrando que no era así, que realmente si hay material genético presente, hay combinaciones genéticas, es decir, datos que nos indican la existencia de la hibridación, los encuentros no fueron tan violentos. Los encuentros pudieron muy bien haber sido de otro estilo, más, como han dicho Pavo, lo veremos un poquito más adelante, de tipo amoroso. Es decir, en la cueva de Denisova, que está como en la frontera entre Europa y Asia, muy bien pudieron encontrarse homininos procedentes de distintos lugares, convivir en ese espacio pequeño y en vez de luchar unos contra otros o de tener comportamientos violentos, pues hibridaron, se aparearon entre ellos y tuvieron descendencia. Lo que pasa es que esto era tan novedoso cuando se dijo por primera vez que generó un montón de discusiones y de disputas y muchísimas expertos y expertas no se lo creían, no estaban dispuestos a admitirlo porque consideraban que iba muy en contra de las ideas asumidas hasta aquellos momentos, ¿no? Sin embargo, paralelamente a los estudios estos en la cueva de Denisova, también no solo se puso el esfuerzo en el estudiar material genético, sino también en estudiar las proteínas. Entonces, en la cueva de Denisova encontraron, además de esa pequeña falange que les comentaba antes, encontraron también un montón de huesos fósiles pequeñitos, el mayor medía 2 o 3 centímetros. Y los recogieron los que fueron a esa cueva a hacer expediciones en esta cueva y recogieron esos huesos y los enviaron a la Universidad de Oxford. Porque en la Universidad de Oxford había una joven que se llama Samantha Brown, en la Facultad de Arqueología, que estaba estudiando la paleoproteómica. Entonces, esta joven empleó para detectar en ese conjunto de huesos que le enviaron desde la cueva de los que estaban en la cueva de Denisova, pensó, bueno, de este conjunto de pequeños huesos, alguno será de hominino, pero ¿cómo saberlo si no podías distinguir ni a qué animal pertenecía? Todos eran muy pequeños. Entonces puso a prueba una técnica muy nueva que se llama que sirve para identificar fósiles, que se llama la huella del colágeno. El colágeno es una proteína que está presente en los huesos de todos los animales, pero en cada especie tiene aminoácidos específicos, es decir, que podemos distinguir el colágeno según los aminoácidos que lo formen, a qué especie pertenece. Puede servir como un marcador, ¿no? Como una señal. Esta joven, después de un trabajo bastante meticuloso y bastante cuidadoso, con todos los pequeños huesecillos que había recibido, encontró que uno daba señal positiva a la huella de colágeno humano. Entonces, ¿eso qué significaba? Que ese hueso procedía de un hominino.
Este descubrimiento lo realizó en un pequeño fragmento de poco más de 2 centímetros y dio, como decíamos, respuesta positiva. Una vez que encontraron esta respuesta positiva, que generó una euforia en el laboratorio donde estaban trabajando, porque no se sabía todavía si la huella del colágeno podría servir para identificar restos antiguos, se vio que la prueba funcionaba. Entonces el paso siguiente dijo, bueno, pero si esto pertenece, estos huesos pertenecen a un humano, a un hominino antiguo, ¿no? ¿A qué especie pertenecerá? ¿Cómo podemos identificarlo? Entonces, Samantha Brown llevó ese hueso que había identificado como de un hominino a Leipzig, al departamento donde estaba trabajando sobre la identificación de un restos óseos, identificarlo para ver a qué especie pertenecía. Cuando lo llevó a este laboratorio y se hicieron una serie de pruebas, se descubrió que pertenecía a una descendiente híbrida, fruto del encuentro y apareamiento de un neandertal y un denisovano en la frontera entre Europa y Asia, es decir, en la cueva de Denisova. Como no sabían qué nombre ponerle, porque no tenían saber a qué especie pertenecía, la llamaron Deni. Pero esto fue sumamente interesante. Este descubrimiento, este hallazgo, revolucionó al mundo. De hecho, la revista Nature le dedicó la portada cuando se publicó el trabajo en agosto de 2018, porque hizo una portada como muy bonita, ¿no? Porque vemos que se pone está representada la doble hélice del ADN, ¿no? Pero tenemos una de las hebras roja y la otra es azul, de tal forma que una representa a la madre que era de origen denisovano y al padre que era de origen neandertal. Entonces, la portada esta, bueno, despertó gran cantidad de curiosidad, gran cantidad de interés en todo el mundo y generó abrió las puertas también a nuevas investigaciones. Si se encontró un ADN, se pudo identificar en un resto fósil ADN y ese ADN demostraba que el resto fósil procedía de un híbrido, esto quiere decir que la hibridación no era un proceso casual, no era un proceso puntual. La hibridación, para que llegue hasta nosotros el descubrimiento de un resto fósil, tiene que haber ocurrido con una frecuencia bastante elevada, porque los fósiles, no todos los huesos fosilizan, no todos los restos fosilizan. Por lo tanto, el que se haya encontrado un fragmento que se pueda demostrar, además se pudo demostrar que era de un híbrido, que era de una hembra y de una hembra joven. Se calculó que se trataba de una adolescente que había muerto a los 13 años y que era resultante del cruzamiento de un denisovano y una neandertal. El resultado entonces fue espectacular, llamó la atención de todo el mundo y por eso la revista Nature le dedicó la portada. Incluso la portada, bueno, los investigadores, los que habían llegado a esta serie de resultados, los y las investigadoras, porque era un equipo grande, pues también se sintieron muy satisfechos con la portada de Nature, porque incluso en el fondo, aunque no se ve con mucha claridad, está representada Eurasia. Y entonces la parte azul representa a los neandertales, que es la parte más europea, y la parte roja es la zona donde han habitado los neandertales, que se corresponde a Asia, ¿no? Entonces, como que está muy, muy bien diseñada esta portada y fue muy aplaudida, no solo por el valor científico del resultado, sino también por la creatividad de una señora, de una artista que fue la que diseñó esta portada. Y esto alcanzó, pues como les decía, una gran difusión. A partir de ese momento, Svante Pääbo, que le dieron el premio Princesa de Asturias en el año 2018, dijo: estoy empezando, ya en términos más distendidos, ¿no? Estoy empezando a creer que cuando estos grupos coincidían, se sentían muy contentos de mezclarse y aparearse unos con otros. Parece claro que se entendían muy bien. Podían haber llegado al refugio al mismo tiempo, con consecuencias amorosas. Resultó muy sorprendente hallar una prueba directa. Fue como si encontráramos a la gente casi en el acto de aparearse. Esto, imagínense, hacen todos estos trabajos
un paréntesis que también no quería olvidarme de advertir, son del año 2000, después del 2010, 2015, 16, 17. Son trabajos muy recientes y que están dando resultados muy espectaculares y muy llamativos. Entonces es necesario, y eso lo recalcan gran cantidad de especialistas y con toda razón, ser prudentes a la hora de interpretarlo. Desde luego todos estos comentarios son extraordinarios, salen en la prensa, los periodistas lo publican, salen en internet, en todos los medios de comunicación. Es verdad que los datos son rigurosos, es verdad que hubo apareamiento entre especies distintas, es verdad que eso era totalmente inesperado hasta hace muy poco tiempo. Incluso se ha dicho en plan más bromista, es como la cultura hippie, ¿no? Haz el amor y no la guerra. Los antiguos homininos se pensaba que guerreaban entre ellos, pues no, pues quizás no lo hacían. Pero siempre hay que tener un cierto cuidado a la hora de pensar en estos resultados por la novedad que tienen, por los pocos años que tienen, porque quizás dentro de un tiempo se hagan otros hallazgos que los modifiquen de alguna manera. Pero hay datos que son indiscutibles, es decir, la hibridación se está comprobando de una manera bastante rigurosa y bastante seria. Pero en fin, siempre diciendo, mire, es que hace 3 años que descubrieron esto, o hace 4, ¿no? El debate generado en torno al descubrimiento de híbridos fue de enorme resonancia. Por ejemplo, Sharon Browning, que es una experta en genética de poblaciones de la Universidad de Washington, dijo: encontrar restos de la primera generación de un individuo híbrido es muy poco probable, a menos que los cruzamientos entre neandertales y denisovanos fueran frecuentes, algo factible en una localidad pequeña como la cueva de Denisova. Esto lo dijo en 2018, ¿no? Para tener presente las fechas, ¿no? Por ejemplo, David Reich es un profesor de Harvard muy prestigioso en este ámbito, ¿no? Señalaba también, parecía sumamente improbable que pudiéramos encontrar un individuo híbrido de primera generación, Supone abrir una ventana al pasado lejano, transforma y cambia lo que sabemos del mundo. Y decía, es emocionante. Por su parte, María Martinón del CNI, ella es una de las... El CNI es el Centro de Investigación, el Centro Nacional de Investigaciones sobre Evolución Humana, que está en Burgos, ¿no? Procede del proyecto Atapuerca. La directora de ese centro de investigación es María Martinón, formada en el equipo de Atapuerca, y señala: la genética molecular está proporcionando resultados inesperados que no solo ponen en cuestión el paradigma dominante, sino que abren las puertas a dimensiones imprevistas del conocimiento, ¿sí? Totalmente novedoso. Sin embargo, la hibridación en el mundo de los primates, es decir, de nuestros parientes no tan próximos como los neandertales o los denisovanos, pero pertenecen al gran grupo de los primates, ya se sospechaba desde hace tiempo. Por ejemplo, la investigadora Rebecca Ackerman, que es del Departamento de Arqueología de la Universidad del Cabo, en la década de 1990 señalaba que los estudios de huesos fósiles de babuinos, como este que tenemos aquí, mostraban ciertas anomalías en su estructura, indicadores de que estos animales eran híbridos. Cuando ella hizo esta publicación y luego de manera inevitable casi, ¿no? Señaló la semejanza que esto podía tener o la analogía con la evolución humana, se generaron grandes controversias. O sea, no aceptaron, prácticamente nadie aceptaba lo que ella decía. Bueno, puede que haya habido cruzamientos entre babuinos, pero de ahí a decir que lo ha habido entre nuestros antepasados más próximos es muy increíble en función del paradigma dominante de lo que ahora pensamos, ¿no? Sin embargo, la hibridación entre linajes se ha ido demostrando que es la norma y no la excepción. Al respecto, Rebecca Ackerman ha señalado: los nuevos resultados revelan que las redes o trenzados han sido una realidad en la relación entre las especies y las poblaciones, como ahora se infiere de los datos moleculares. La separación de los linajes, seguida de nuevos contactos y mezclas, es parte del proceso evolutivo humano y no puede ignorarse. Esto, podemos darle múltiples interpretaciones, pero lo que no cabe duda es que cada vez está más claro por los datos recientes de que es un hecho que no puede pasarse por alto.
hay quien lo ha llamado que en nuestro pasado hubo un mestizaje cosmopolita, ¿no? Somos una mezcla de sapiens, neandertales y denisovanos, y probablemente de otros humanos arcaicos que aún no hemos descubierto y no hemos sido capaces todavía de identificar, ¿no? Los resultados recientes intensifican un debate que está trastocando profundamente el modelo defendido hasta hace muy poco tiempo sobre el pasado lejano. Es decir, se está estremeciendo los conocimientos que hasta ahora, que hasta hace 5, 6 años o 7 años se han considerado muy rigurosos, ¿no? Que se consideraban que representaban con bastante fidelidad cómo había ocurrido nuestra evolución. Ahora bien, ¿cómo podemos entender al menos una parte del proceso evolutivo en donde tiene lugar la hibridación? Como que presenta grandes ventajas. Es decir, es posible que la hibridación, al permitir cambios de genes, flujos de genes entre distintas especies, permita que surjan especies que se adapten mejor a determinados entornos y que, como si dijéramos, acelerar un poco la evolución. En este sentido, la profesora de la Universidad de Brown en Rhode Island, en los Estados Unidos, Emilia Huerta Sánchez, ha señalado que probablemente, fíjense, un detalle que también ha llamado muchísimo la atención, probablemente Homo sapiens se adaptó al Tíbet por una vía rápida. ¿Qué significa esto? Que en la meseta tibetana se encontraron restos de denisovanos que tienen en torno a 160.000 años. Los primeros restos de denisovanos se encontraron en la cueva de Denisova. Muy poquitos, como les decía antes. Primero se encontró esa falange de un dedo, luego se encontraron unos dientes y un hueso que parecía de húmero o de fémur, de una extremidad, pero no se sabía muy bien. Pasados unos cuantos años, en la meseta tibetana, en una cueva que está por lo menos a 4.000 metros de altura, se encontró una mandíbula con 2 dientes. Al estudiar esa mandíbula, se comprendió que se identificó como una mandíbula de un denisovano. Es decir, los denisovanos se habían desplazado desde Siberia hasta el Tíbet y probablemente los denisovanos habrían llegado al Tíbet hace 160.000 años. Una vez llegados al Tíbet, a un clima absolutamente inhóspito, a gran altura, muy frío y con una escasa densidad de oxígeno en el aire, porque a medida que subimos el oxígeno desciende, pues los denisovanos se habrían de alguna forma ido adaptando paulatinamente al Tíbet, al cabo de miles de años. Entonces, cuando Homo sapiens llegó al Tíbet hace 60.000 años, es posible que adquiriera una adaptación rápida a esa inhóspita región gracias a que se cruzó con los denisovanos. Y entonces algunos de los descendientes de esos cruces tenían pues la mayor parte del ADN procedente de Homo sapiens, pero además tendría también genes procedentes del otro progenitor, de los denisovanos. Entonces se adaptaron rápidamente. ¿Por qué? Esto es lo que dice esta investigadora. Porque adquirieron una variante del gen EPAS1, presente en los Sherpa tibetanos y que permite oxigenar mejor los tejidos a alturas elevadas. Esto es una suposición, pero puede tener un componente de razón. Cuando los humanos modernos llegaron al Tíbet, tendrían que estar muy poco adaptados a aquellas regiones, porque realmente ellos procedían, aunque hubieran estado un tiempo de varias generaciones viviendo en la cueva de Denisova o en otros lugares próximos, vivían a 700, 600, 200 niveles o incluso a nivel del mar, totalmente a nivel del mar. Entonces, cuando se vive al nivel del mar, la cantidad de oxígeno en la sangre tiene un determinado nivel. Pero cuando se suben a grandes alturas, es necesario que la cantidad de oxígeno en la sangre aumente, porque si no, la gente se asfixia, que es los entrenamientos que hacen algunos escaladores para irse adaptando al entorno. Entonces se piensa, pero sin embargo los Sherpas, que son impropios del Tíbet, no tienen esa sensación de asfixia, no tienen esa sensación de vivir, digamos, en el límite en las zonas elevadas. Haciendo estudios y comparados entre el material genético de los Sherpas y seleccionando determinados genes, etc., bueno, un estudio como muy cuidadoso y muy especializado, se ha descubierto que tienen una variante de un determinado gen que permite que en la sangre haya mucha más cantidad de oxígeno que la que existe en las personas que viven a nivel del mar.
Entonces, si los Sherpas fueran descendientes de denisovanos y humanos modernos, por eso habrían heredado ese gen que les permite ser mucho más resistentes que un humano, que los europeos, por ejemplo, que gente procedente de otros lugares del mundo, para escalar grandes alturas. Esto es una suposición. Todavía, que algunos autores dicen que hay mucha fantasía en ella, pero es que esta autora ha descubierto genes que pueden solidificar, que pueden confirmar tal suposición, ¿no? tal hipótesis. Y le han permitido a ella publicar un trabajo en el año 2019 en Nature, me parece que lo publicó, en una revista de bastante prestigio, donde cabe pensar que el gen que confiere resistencia a la altura en los Sherpas proceda de los denisovanos. Es una prueba de que podrían mostrarnos un ejemplo de la utilidad de la hibridación. Cuando una especie lejana llega a una especie autóctona, se cruza con ella, adquiere genes que a esa especie autóctona le permiten habitar en ese lugar y por lo tanto alcanza la posibilidad de habitar ella también en esa región. Ahora bien, esto también se ha aplicado, este tipo de razonamientos relacionados con la hibridación, en lo que respecta al origen humano en África, porque hasta ahora hemos estado hablando de especies humanas originadas en África o originadas en Europa, pero descendientes de africanos, pero que estaban fuera del continente natal. Ahora bien, esta investigadora, Sarah Tinskov, que es profesora de genética de la Universidad de Pensilvania, junto con un equipo bastante amplio de investigación, ha señalado que en África nuestra especie no evolucionó originalmente a partir de una única población africana, sino más bien a partir de muchas poblaciones interconectadas, dispersas por todo el continente. Imagínense, si hasta hace 5 o 6 años la discusión era Homo sapiens se originó en Sudáfrica, Homo sapiens se originó en Etiopía, ahora resulta que no, que Homo sapiens se originó como resultado de múltiples cruces de diversas formas o variedades o especies humanas que existían en el continente africano. Te vuelve a dejar al paradigma convencional, a lo que hasta este momento era aceptado, con gran sorpresa, ¿no? con un cierto desconcierto, y por eso es por lo que tenemos que pensar que ese desconcierto en gran parte está basado en la novedad, ¿no? En lo reciente que es todo esto, y que estas ideas se deben ir asentando, pero bueno, hay muchos investigadores que están trabajando en consolidar estas nuevas ideas, ¿no? Los humanos, señala también Sarah Tinskov, los humanos han estado evolucionando de manera continua mediante mezclas de poblaciones variadas a lo largo de cientos de miles de años. Esta otra investigadora, que se llama Eleanor Serry, que está en el Instituto Max Planck en Jena, señala las relaciones evolutivas complican la narrativa oficial de la prehistoria humana. Si están complicando totalmente lo que hasta este momento se pensaba. Y ella, en base a sus trabajos, que también son muy valorados, señala: Homo sapiens surgió y se diversificó a partir de poblaciones altamente divididas, que probablemente, esto hay que tenerlo en cuenta, vivían por toda África y estuvieron conectadas por flujos esporádicos de genes. No cabe duda que no estamos hablando de una región pequeña. Es que si estuviesen repartidos por toda África y se encontraron, cruzaron e hibridaron, la verdad que las probabilidades son difíciles de asumir, ¿no? Pero sin embargo los datos de la genética parecen indicar esto. El hecho es que los únicos sobrevivientes del género humano, del género Homo, albergamos fragmentos genéticos de linajes que ya no existen. Es decir, en nuestro propio ADN se encuentran fragmentos de ADN procedentes de otras especies que no se habían descubierto hasta que no perfeccionaron y no se mejoraron muchísimo las técnicas genómicas. Y eso, la única respuesta que hay a la presencia de esos fragmentos es
los cruzamientos, la hibridación. Entonces, aunque nos parezca improbable que en espacios tan grandes, poblaciones que eran pequeñas, porque eso también está constatado, eran poblaciones pequeñas, se encontraran, se cruzaran y tuvieran descendencia híbrida, pues aunque fértil, ¿no? Vigorosa, sana, fuerte y que a su vez tuvieran hijos, pues aunque esto parezca improbable, los datos genéticos nos muestran que no es tan improbable y por ello se está generando esa consternación, esa discusión, esa constante, como que la gran parte de las comunidades de especialistas pues tienen que discutirlo, ¿no? Tienen que asentar estas nuevas ideas porque significa un cambio revolucionario, ¿no? Un cambio muy grande hasta lo actualmente admitido. Como dice este señor, este investigador de la Universidad de Buffalo, es una auténtica tela de araña. Parece que la historia de la evolución humana no se asemeja tanto a un árbol con ramas que simplemente crecen en diferentes direcciones, sino que resulta que esas ramas, aunque vayan en diferentes direcciones, también se interconectan unas con otras. Resulta que las ramas presentan muchas conexiones entre ellas. La historia ya no es tan ordenada como se creía antes. Y esto lo dijo en 2020, hace un año y pico. Entonces, claro, es como una borbotones de novedades que están surgiendo y que están como pendientes de ser sistematizadas, estudiadas y elaborar un nuevo paradigma, una nueva explicación de nuestra evolución. Ahora, lo que sí parece cierto es que la evolución ordenada, como se había pensado hasta ahora, pues tiene pocas bases científicas, ¿no? Para hacer un pequeño esquemita era la hibridación en el linaje humano. No, la hibridación es uno de los campos de investigación más interesantes surgidos en las últimas décadas. Es algo que la comunidad especializada está convencida. En pocos años la comunidad especialista pasó de pensar que no compartíamos ADN con especies extinguidas a asumir que en el pasado los apareamientos estaban ampliamente extendidos. Los novedosos datos genéticos recientemente conocidos revelan diversas combinaciones en el ADN, o sea, un poderoso argumento que hoy avala las hibridaciones entre homininos. La hibridación podría haber sido fuente de genes que ayudaron a la conquista del mundo. Podría haber acelerado, mejorado, permitido nuestra evolución. Aquí nos encontramos entonces con esta pregunta, ¿un pasado violento? Hasta hace poquitísimo tiempo, estas imágenes eran las que representaban lo que había ocurrido cuando Homo sapiens u otras especies de homininos se encontraban entre sí, la violencia. Sin embargo, Marilène Patou-Mathis decía en 2017, esta es una investigadora francesa muy valorada, el comportamiento de los humanos antiguos se asoció con seres teóricamente agresivos, otorgando a las diversas herramientas halladas nombres con connotaciones belicosas, mazas, garrotes, lanzas, armas de mano, etc., sin realizar un análisis específico sobre sus posibles usos. Marilène Patou-Mathis es una investigadora con gran perspectiva de género y señala que esta interpretación de nuestros antepasados tiene también una visión belicosa y agresiva procedente del machismo, del sexismo que ha dominado el pensamiento humano y que la ciencia hasta hoy, aunque estemos luchando para que sea cada vez menos, ha sido profundamente androcéntrica, centrada en la figura masculina. Este cráneo se encontró en una cueva sudafricana y ese cráneo tenía un orificio aquí en el centro. ¿Cómo se interpretó esto? Pues por una pedrada, por una actitud violenta. Pues no, pues posteriormente se ha descubierto que ese cráneo fue comido, ese agujero, ese orificio que presenta el cráneo, es el resultado de otros animales que devoraron el cráneo, que comieron los restos del hominino, y con sus dientes, que quedan huellas de sus dientes en los bordes del agujerito que presenta el cráneo, demuestra que fue realmente el producto de esa actividad alimenticia la que provocó este orificio y no un acto violento entre homininos de distintas especies o de distintos grupos, de distintos clanes.
Esta autora dice, la arqueología no encuentra un pasado violento. Hay quienes intentan mantener presentes los conflictos en todas las situaciones, dando por indiscutible que la fuerza física y la violencia han sido inexorables. Las hibridaciones cuestionan profundamente el paradigma violento y agresivo que ha dominado la interpretación del pasado evolutivo humano. De nuevo el dicho de los hippies, entre paréntesis, parece que hacer el amor resultó mucho más eficiente que hacer la guerra. La compasión y la empatía fueron con gran probabilidad los verdaderos motores que nos hicieron humanos. Sí, el ser humano, los humanos modernos, nosotros, los neandertales y otras especies, tuvieron muchas más probabilidades, según el criterio de esta importante arqueóloga, si tenían compasión, empatía, se ayudaban unos a otros, en vez de enfrentarse y generar guerras y situaciones de suma violencia. Esto está provocando cambios en un paradigma de la idea convencional, como les decía antes, muy acusados, ¿no? Quería poner aquí que los cambios de paradigmas que han ocurrido, ya para ir terminando, los cambios de paradigma que han ocurrido a lo largo de la interpretación de nuestros orígenes. Por ejemplo, en la época de Aristóteles se hablaba de una gran escalera evolutiva, ¿no? Se consideraba que, bueno, él no empleaba el término evolución, sino el término de creación. Se consideraba que los seres vivos estaban organizados jerárquicamente, de tal manera que podíamos compararlo con una escala, la escala de la naturaleza. En la base, en los primeros peldaños, pues estaban las formas vivas más sencillas. A medida que vamos subiendo nos encontramos con seres vivos, plantas, animales más complejos, y en la cúspide de esa escalera nos encontraríamos con el ser humano. Es decir, y al final del todo, por encima estaban los ángeles y estaba el Creador. Es decir, que en esa visión de nuestros orígenes había una organización jerárquica que tenía como una dirección, y esa dirección llevaba a la aparición del ser humano. Con la llegada del darwinismo y la teoría de la evolución, esta idea inicial cambió. Y entonces la escala de la naturaleza se cambió por el árbol evolutivo. Por ejemplo, en 1874, ya con posterioridad al trabajo de Darwin, Ernst Haeckel, el gran investigador alemán, dibujó un árbol evolutivo donde reflejaba pues, un árbol con sus ramas, con las diferentes formas vivas a diferentes niveles de ese árbol. Pero tampoco era tan diferente de la escala, porque ¿quién estaba en el ápice, en la punta, en el extremo superior de ese árbol? Pues el ser humano. Posteriormente, y esto ya hasta ahora, se ha seguido conservando, aunque este árbol el árbol de Haeckel, se haya ido convirtiendo más en un arbusto profusamente ramificado, no tan parecido a una escalera, sino más redondeado, etc., pero siempre se ha considerado que la evolución tenía una dirección, que tenía un cierto sentido, y que ese sentido, esa flecha del tiempo, como la han llamado algunos autores, conducía a la aparición del ser humano. Hoy en día nos encontramos con esta imagen en internet y en los libros y en montones de sitios, y es totalmente errónea. Nos imaginamos aquí, desde un simio antiguo, cómo ha ido cambiando, modificándose hasta el surgimiento del ser humano moderno. Por supuesto, esta escala lineal, aunque pretenda ser moderna, arrastra muchísimos prejuicios. Por ejemplo, tiene un componente de racismo muy elevado. Cuanto más nos acercamos al ser humano moderno, más blancos se vuelven los representantes. Y también tiene un aspecto sexista porque aquí no hay mujeres. Es decir, lo que evolucionaron fueron los hombres, ¿no? Hasta ahora, hasta hace 4 o 5 años, yo creo que incluso hoy en los libros de texto, en las publicaciones, etcétera, lo que nos encontramos como modelo evolutivo es un arbusto, como les decía antes, muy ramificado, donde vimos que existieron conjuntamente gran cantidad de especies, algunas que vivieron en el mismo tiempo, y por lo tanto esto nos representa un árbol. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el grupo del género Homo, cómo hay especies que conviven al mismo tiempo, incluso también vivieron en la misma época que otras especies de australopitecos o de parantropos, como se suelen llamar también estos simios, estos homininos más robustos. Pero en fin, lo que quería demostrarles aquí, no detenernos en esto, sino que hoy los descubrimientos apuntan a que la explicación más plausible es
que un arbusto profusamente ramificado constituye el linaje, la rama del árbol de la vida que nos dio origen, en donde han surgido múltiples especies y nosotros somos la única que sobrevive. Por eso tenemos una serie de características que consideramos tan especiales. Si hoy sobrevivieran otros homininos, quizás nuestros caracteres no serían tan especiales. Ese también es otro tema, pero en fin, para señalar que nosotros somos la única especie que sobrevive de un árbol profusamente ramificado. Ahora bien, ese árbol parece ser, según los descubrimientos de los últimos 10 años, que tampoco es del todo acertado, que también debemos cambiarlo. Es decir, así como hemos ido cambiando los modelos que representan la evolución humana o los orígenes de la humanidad, ahora tendríamos que cambiar, y el patrón evolutivo es reticulado. El patrón evolutivo humano sería lo más parecido a lo que tenemos aquí, en donde podemos ver que hay lo que decíamos antes, ¿no? Que no solo hay ramas, sino que esas ramas se relacionan unas con otras. Aquí, en esta otra imagen de la historia de los sobrecruzamientos o los cruzamientos, nos dicen los humanos modernos, los denisovanos y los neandertales, se cruzaron unos con otros en múltiples ocasiones en los últimos 100.000 años. Entonces podemos ver aquí cómo hay incluso un hominino desconocido, un hominino misterioso, luego los denisovanos, los neandertales que vivieron en la zona más hacia el este, los neandertales más hacia el oeste, los primeros humanos, etc. Es decir, que este esquema nos representa cómo pueden haberse hibridado, intercambiado y habido flujo de genes entre las distintas ramas del árbol evolutivo. Por lo tanto, ya no es tanto un árbol y se parece mucho más a una red. Esto evidentemente está conduciendo a formas de pensar notablemente distintas de las que teníamos hasta hace unos pocos años. Una sorprendente maraña de interrelaciones, cruzamientos e hibridaciones entre distintos grupos de homininos. Desentrañar esa maraña no va a ser fácil, ¿no? Y es en lo que está implicada la ciencia moderna hoy. Bueno, aquí voy a decir dos cosas que son largas, pero las voy a intentar decir cortitas porque ya es el momento de ir terminando. Pero el tema de la hibridación está generando multitud de discusiones y uno de ellos es el concepto biológico de especie. Uno de los principales problemas que plantea el tema de las especies híbridas es que se atenta contra el concepto biológico de especie. Ernst Mayr, que él fue el biólogo más importante del siglo XX, un personaje absolutamente respetado y un biólogo evolucionista, ornitólogo, en fin, verdaderamente una figura muy, muy brillante y muy respetada. El concepto de especie siempre ha estado, ¿qué es una especie? Siempre ha sido difícil de definir porque tiene dos vertientes que se solapan. Por un lado, es evidente que existen especies, que existen grupos de animales o de plantas que son distintos unos de otros y que se cruzan entre ellos, etc. Pero también es evidente que hay formas de seres vivos que no se puede definir muy bien a qué especie pertenecen. Grandes taxónomos y taxónomas, es decir, los que clasifican el mundo vivo y lo sistematizan, pues muchas veces tienen problemas a la hora de decir esta planta o este animal pertenece a esta especie o a esta otra. Es decir, que el concepto de especie, aunque está ampliamente admitido y lo entendemos intuitivamente, pues no es fácil de definir. En los años, a mitad del siglo XX, Ernst Mayr señaló, una especie es un grupo o población natural de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Pues ya eso lo tenemos que poner en cuestión. Este concepto implica que individuos de especies diferentes no podrían hibridar ni tener descendencia fértil con individuos que no pertenezcan a su misma especie. Si en el caso que hibriden individuos de la misma especie, hasta hace muy poco se consideraba que eran estériles. Y entonces no tenían valor desde el punto de vista evolutivo porque no tendrían descendencia. Pero claro, esta afirmación de uno de los biólogos más importantes ahora se queda bastante resquebrajada con los últimos hallazgos sobre hibridación, que él evidentemente desconocía. En el caso de la comunidad paleoantropológica, se da una definición más práctica.
Esta señora es María Martinón y ella dice: en el ámbito paleontológico, el concepto de especie utilizado es mucho más pragmático, porque el término suele utilizarse como categoría útil en la que se agrupan individuos que principalmente por sus características anatómicas forman un grupo homogéneo y en principio reconocible y distinguible de los individuos de los demás grupos. Pero esta definición es bastante ambigua porque es física, puramente física. Los que son parecidos entre sí pertenecen a una especie y los que son distintos pues pertenecen a otra especie. Pero claro, hay tantos casos en los que es difícil decir hasta dónde llega el parecido o dónde empieza la diferencia, que hace que también sea muy difícil este tipo de definición. Aquí también hay un tema que lo voy a decir muy cortito, pero que es importante porque el concepto, los estudios de evolución humana en los últimos años, pero no tan poquitos como 5 o 10 años, sino desde hace mucho más tiempo, desde la segunda mitad del siglo XX, han empezado a descubrir y a proliferar gran cantidad de especies. Del género Homo hay muchísimas especies. Por ejemplo, el primero que se descubrió fue Homo habilis, después luego Homo erectus, luego Homo erectus se considera hoy que emigró hacia Asia, y entonces en África está Homo ergaster, luego está Homo georgicus, porque en el Cáucaso en Georgia se descubrió otra especie y entonces se lo llamó Homo georgicus. En Heidelberg se descubrió otra especie de Homo y se llamó Homo heidelbergensis. Aquí en España se descubrió otra especie de Homo y se la llamó Homo antecessor, y así un montón más. Entonces, ¿esto qué significa? Hay autores muy críticos con esto y señalan, eso significa llamar la atención de los periodistas, llamar la atención de los políticos y conseguir dinero para investigar. Si tú no descubres una nueva especie y no haces un descubrimiento espectacular y llamativo, no tienes dinero y no alcanzas publicidad. Y entonces, aprovechándose en parte algunos científicos, es una crítica dura, pero no deja de tener cierta razón, de que no todo el que te está oyendo tiene formación desde el punto de vista de la evolución humana, entonces pues le dices que es una nueva especie, señalas que se trata, le dices a un periodista que esto es una nueva especie, el periodista lo publica, incluso muchas veces sin tener un conocimiento serio de lo que se está hablando, el político correspondiente, pues si eso se publica y tiene mucha publicidad, pues concede dinero para esa investigación. Entonces ahí hay un mundo también sobre lo que es una especie y lo que no es una especie, y por qué en la evolución humana han proliferado tantas especies, que genera un debate que, bueno, no vamos a entrar ahora, pero la verdad un debate bastante complicado. Y ya termino. Otra cosa, pero no quiero decir esto nada más que para que sepan cómo esto está de ampliado y de complicado. Un olvido poco afortunado, la evolución humana en Asia. Catherine Douka, del Departamento de Arqueología del Instituto Max Planck, ha señalado que los nuevos descubrimientos reclaman la necesidad de reexaminar críticamente el registro fósil asiático. La inmensa mayoría de los trabajos que se han hecho sobre evolución humana se han hecho empleando una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de esfuerzo, numerosos equipos de investigación dedicados a trabajar en África y en Europa. Entonces, todo el modelo que hemos propuesto ha estado hasta hace poco tiempo basado en esos trabajos. Pero, y Asia estaba olvidada, no se dedicó a investigarla. Ahora, por distintas razones, políticas, en fin, por diversas razones, bueno, en China se está potenciando los estudios de evolución humana. Incluso gran cantidad de científicas jóvenes, graduadas o doctoradas, están yendo a Leipzig o, bueno, al Instituto Max Planck o a los Estados Unidos a formarse, y luego están volviendo a Asia y, por ejemplo, están, sobre todo en China, ¿no?, están estudiando restos fósiles que están almacenados en distintos museos y están viendo de que sale una información enorme, una cantidad de información sobre nuestra evolución, sobre todo empleando las técnicas de paleogenética, de la paleogenómica y paleoproteómica, increíble. Muchos autores nos señalan ahora, dice, cuando se emplee el mismo tiempo, cantidad de tiempo y cantidad de dinero y cantidad de equipos de investigación para investigar Asia y los restos fósiles, que Asia es el continente más grande, para cuando se investigue todo esto, entonces dentro de unos años nos vamos a encontrar con unos datos que pueden ser muy enriquecedores, pero también
pueden ser contradictorios o poner en duda los hallados en África y en Europa, ¿no? Entonces, esta es otra de las ramas que gracias a la paleogenética y a la paleogenómica y a la paleoproteómica está ahora adquiriendo gran peso. La topografía, geografía y ambientes de Asia han sido suficientemente dinámicos como para permitir la expansión, contracción y extinción de las poblaciones humanas. En fin, para terminar, solo María Martinón, esto me gusta mucho, esta conclusión: la biología no sustenta las ideas racistas. Somos un crisol de humanidades extinguidas. Esta mujer ha hecho un discurso bastante interesante sobre que ahora ella ya no comprende para nada la idea de razas. Y para finalizar del todo ya, unas palabras de Lynn Margulis. Hay una gran desconexión entre lo que se ha demostrado científicamente y lo que la mayoría de la gente cree. Muchas gracias por su atención y lo que me quieran preguntar.